muchas gracias por la invitación y por considerar a un proveedor para este tipo de charlas. La idea de esta presentación es echar un poco de luz acerca de cómo se indexa en Scopus, ¿sí? Sabemos que hay muchísimas plataformas, hay muy buenas plataformas para indexar las publicaciones, pero sabemos que Scopus suele tener un tipo de preconcepto en que es muy difícil de indexar, o cómo puedo indexar, o cuánto cuesta indexar, ¿sí? Hoy en día en las que existen posibilidades gratuitas, ¿sí? Scopus, aclaremos desde el principio, es gratuito, ¿sí? No hay ningún costo asociado, por lo menos por parte de Elsevier, para su indexación, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta charla, si nos da el tiempo, son todos estos puntos. Primero presentar Scopus muy brevemente, qué es Sitescore, ¿sí? Vamos a estar hablando de Sitescore, de Simago, de Snip. Todo lo que está en negrita es lo que veríamos en la plataforma si tenemos tiempo. Espero que así sea. Vamos a poder comparar publicaciones. De vuelta, a dejar en claro que Scopus lo que hace es reunir los metadatos de las publicaciones que allí están indexadas, ¿sí? Entonces, a través de estos metadatos se pueden realizar múltiples análisis. Entonces, nosotros podemos saber, por ejemplo, la producción de una persona, de una institución, de un país. Podemos ir viendo, por ejemplo, hacia dónde va la investigación, ¿sí? Vamos a poder comparar publicaciones, vamos a poder comparar revistas, y esto es muy útil para investigadores nobles, sobre todo, para poder definir y decidir en qué revista voy a publicar mis trabajos, ¿sí? Ya que, como sabemos, el proceso de publicación suele ser lento, suele ser medio largo, y bueno, de esta manera nosotros también podemos colaborar eliminando o minimizando el margen de error, y también la búsqueda de referentes, ¿sí? ¿Para qué sirve la búsqueda de referentes? Bueno, por ejemplo, para el caso de situaciones como estas en las cuales se organizan charlas y queremos buscar, por ejemplo, referentes a nivel institucional, para, para dar este tipo de conferencias, o a nivel nacional, o incluso hasta a nivel internacional. También, por ejemplo, para jurados en concursos, talleres, workshops, para, por ejemplo, también saber cuáles son las publicaciones a nivel internacional que tienen mayor predominancia en un área. Vamos a estar viendo también los criterios de indexación, algunos de los criterios de indexación, o sea, con qué tiene que cumplir la revista para poder ser indexada, y después cómo seguimos, ¿sí? O sea, tengo los temas de la revista, ¿sí? Tengo mi equipo, o todo, y después cómo sigo. Vamos a comenzar hablando de Scopus muy brevemente. Como ustedes saben, es una base de resúmenes y citas, nos va a dar los abstracts. Tiene indexadas más de 38.000 revistas. Cuando decimos que están indexadas, decimos que están incorporadas a la base, ¿sí? Además está decir y aclarar que todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado, ¿sí? Tenemos en cuenta que aproximadamente el 50% de las publicaciones que son enviadas a Scopus para ser indexadas son rechazadas por no cumplir con los criterios científico-académicos que se necesitan para estar en la base. Y en este momento cuenta con más de 80 millones de documentos para analizar, ¿sí? ¿Cómo se compone Scopus? De la siguiente manera: el 10% es producción de la editorial Elsevier, el 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales, ¿sí? 5.000 editoriales, de las cuales hay editoriales académicas, comerciales, institucionales, universitarias. Cualquiera puede indexar en Scopus, siempre y cuando cumpla con los criterios que vamos a ver a continuación. Vamos a estar hablando de Sitescore, si nos da el tiempo también. Sitescore es el medidor de impacto de Elsevier. Ustedes quizás conocen Snip y Simago. Snip y Simago sacan información de Scopus para elaborar sus indicadores. Sitescore fue creado por Elsevier hace un par de años, ya que, bueno, viendo la repercusión que tenían Snip y Simago, dijeron, bueno, vamos a crear nuestro propio medidor de impacto. Es muy sencillo de ver. Vemos en el numerador la cantidad de citas que una revista cosechó durante los últimos 4 años completos, y en el denominador la cantidad de documentos que dicha publicación tiene indexados en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, es básicamente un promedio de citas, es un dato cuantitativo, ¿sí?
¿Y cómo hacemos para estar indexados en Scopus? Estamos en la universidad, ¿sí? Tenemos nuestra revista que ya tiene algunos años de estar publicada. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es meterse en readyforscopus.com. Si tenemos tiempo también nos vamos a meter ahí. Básicamente es un checklist, ¿sí? Es una página en la cual nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir respondiendo por sí o por no las preguntas que nos va haciendo ahí, y vamos viendo el porcentaje de alistamiento que tenemos. Importante aclarar que un 100% de alistamiento en Ready for Scopus no garantiza la indexación en Scopus, ¿sí? Lo que hace Ready for Scopus es ver los aspectos, por así llamarlos, físicos de una revista. Por ejemplo, ahora los vamos a estar viendo, pero el equipo editorial, el equipo autoral, página propia en inglés. Ahora vamos a estar viendo algunas de esas características, pero después queda también la etapa de análisis del contenido. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Ready for Scopus nos va a decir si la estructura de la publicación está bien armada. ¿Qué vamos a estar viendo en Ready for Scopus? 29 preguntas para saber dónde estamos parados, principalmente. ¿Sí? Esas 29 preguntas, lo ideal siempre es responderlas a conciencia, o sea, ante la duda, siempre poner que no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y porque tenemos página propia en inglés? Sí. ¿Y el equipo editorial es diverso? Y bueno, tenemos 10 editores, son 8 de la casa y 2 de afuera, entonces no es tan diverso. Siempre se recomienda un 70-30. ¿Sí? O sea, que un 30% nada más sea de la casa y un 70% sea externo. Lo mismo con el equipo autoral. Como bien decía la doctora Rivera anteriormente, que no se convierta en una publicación endógena, ¿sí? Que es lo primero que suele suceder. Son 29 puntos con los que tenemos que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque cada una de las publicaciones que está en Scopus cumple con esos requisitos. Y variables a tener en cuenta para ser indexados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la revista y lo que vamos a analizar, por ejemplo, es la antigüedad. Una revista, para poder ser indexada, mínimo tiene que tener 2 años de antigüedad, siendo publicada regularmente. Tiene que tener un título único, ¿sí? Por ejemplo, a veces me llaman de universidades y me dicen, bueno, queremos indexar la revista y la vamos a llamar Revista de Física. Revista de Física es una descripción, no es un título. ¿Qué es esto? Es una revista de física, ¿sí? Entonces, lo ideal es poner siempre títulos que identifiquen a la publicación, ¿sí? Se la puede llamar de cualquier manera y después debajo, por supuesto, el subtítulo puede ser Revista de Física. Tiene que tener revisión por pares, sí o sí, revisión por pares, y que los pares sean expertos en el área. Tiene que tener regularidad en la salida y en la cantidad de notas. Irónicamente, este es quizás uno de los obstáculos más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas publicaciones a veces que dicen salir cada 6 meses, bueno, se retrasan un poco, o que quizás suelen salir con 10 documentos, y bueno, como es el número de fin de año y tenemos muchos colaboradores que nos están mandando trabajos atrasados, bueno, en vez de tener 10 números va a tener 15, bueno, eso hay que empezar a ordenarlo, ¿sí? Para estar indexados. La regularidad, les diría, es uno de los conceptos, uno de los factores más importantes, porque tengan en cuenta que hay más de 38.000 revistas y el equipo de revisores está armado para que cada 6 meses revisar cierta cantidad de documentos, para una vez al año revisar cierta cantidad de revistas. Entonces es importante cumplir con eso también. Uso de software antipiratería, fundamental. ¿Sí? Hasta hace un par de años quizás el plagio era más difícil. Hoy en día, con toda la tecnología que hay disponible, bueno, estamos esperando que los famosos homenajes u omisiones no se cumplan. El uso de software antipiratería también le brinda seriedad a la publicación. Tiene que tener ISSN, número de identificación, sí o sí. Página propia en inglés. No tiene que estar toda la página en inglés, ¿sí? Ahora cuando veamos Ready for Scopus vamos a ver qué información tiene que estar en inglés. En principio, título, abstract y palabras claves de los artículos siempre tienen que estar en inglés. También la declaración de buenas prácticas, las instrucciones para los autores y un par de datos más. Editores expertos en el área, ¿sí? Como dijimos, si la revista es de psicología, que haya psicólogos, si es de física, que haya físicos. Los artículos tienen que tener DOI,
¿sí? El Digital Object Identifier, para poder ser trazados también, y el equipo editorial diverso, así como el equipo autoral. ¿Sí? Lo importante es que la publicación no se convierta en algo puramente endógeno, donde solamente editores de la universidad editan a autores de la universidad. Si venimos con todo eso, ya con eso más o menos vamos a estar bien encaminados. Después ahora vamos a ver algunas de las preguntas. Tenemos la revista, nos metimos en Ready for Scopus, tuvimos un 100, vamos a mandar la revista y cómo sigue el camino de la indexación. Mandamos la revista para indexar, es auditada, la revisan y hay algunas variables que no se están cumpliendo. ¿Qué pasa? ¿Nos van a dar de baja? No. Scopus nunca les va a decir que no. Es importante tener eso en cuenta. Lo que va a pasar es, van a recibir un correo, ¿sí? Supongamos, José Luis, que tú eres el editor responsable de la revista. Lo que va a pasar es que vas a recibir un correo en donde te dirán, por ejemplo, cuáles son las variables más débiles o las áreas de mejora de la revista. ¿Sí? Nunca es que les van a decir, no, la revista no va a ser indexada, sino que en estos momentos la revista no puede ser indexada por no cumplir con estos y estos criterios. Por otro lado, tenemos la revista, la mandamos a auditar, cumple con todas las variables, perfecto, festejamos. ¿Cuánto festejamos? Y yo diría que festejemos 2 días, ¿sí? No mucho más. ¿Por qué? Porque hay que empezar a planificar la revista, ¿sí? Como siempre escuchamos decir, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Por qué? Porque después la revista va a ser auditada, ¿sí? Las revistas son auditadas regularmente. ¿Para qué? Para que se cumplan con todos estos parámetros, ¿sí? El tema, por ejemplo, de autores que sean externos a la casa, los editores, por supuesto el contenido. Entonces, después de un año, ¿sí? José Luis, supongamos que indexas la revista ahora en enero del 2021, en diciembre del 2021, luego de analizar la actividad de la revista, te llaman y te dicen, está todo perfecto, excelente. Festejamos otros 2 días y después a ponerse a trabajar de vuelta. ¿Por qué? Porque supongamos que auditan la revista y hay algunas variables que no se cumplen. Bueno, ahí lo que hay que hacer es empezar a trabajar en mejorar la publicación, ¿sí? No la van a dar de baja, no la van a dar de baja, sino que nos van a dar un año para poder recuperar, para poder mejorar esas variables. ¿Para qué voy a indexar en Scopus? ¿Para qué voy a pasar por todo este trabajo? ¿Para qué voy a invertir todo este tiempo, todos estos recursos en indexar en Scopus? Primero, visibilidad, ¿sí? Hoy en día contamos con multiplicidad de plataformas, como bien decía la doctora Rivera, hoy en día la comunicación es digital, la comunicación al ser digital elimina fronteras, elimina distancias, elimina horarios, ¿sí? Nosotros podemos estar aquí ahora en Sudamérica viendo publicaciones de Francia, de China, de cualquier lado, ¿sí? Entonces esa visibilidad ahora es mucho más inmediata. Antes una revista para poder estar en Harvard, en Columbia o en cualquier universidad del mundo debía ser enviada físicamente, con el costo de eso que representaba, con también el tema de que la revista sea colocada en la biblioteca, que llegue, que sea auditada, que sea curada, etc. Y después que la lean, ¿sí? Entonces, como que hoy en día la visibilidad también es mucho más inmediata. Se puede hacer análisis de citas. ¿Para qué nos sirve hacer el análisis de las citas? Por ejemplo, yo soy investigador de USACH o de PUC o de cualquier universidad, y viene mi equipo de bibliotecas y me dice, Gabriel, hemos estado analizando tus citas y vimos que te están citando desde Francia, Inglaterra, España, desde universidades de todo el mundo, y lo que podemos hacer es armar, por ejemplo, programas de intercambio o trabajos en colaboración, y ya sabríamos con quién estar en contacto. El análisis de colaboraciones. Se escriben documentos en colaboración con otros autores y se puede medir el impacto, ¿sí? Se puede medir el impacto de esos trabajos y ver cuáles son los trabajos más efectivos. Programas de intercambio, que vengan investigadores a ver cómo trabajamos o enviar nuestros investigadores, nuestros autores a estas otras universidades. Bases más sólidas ¿para qué? Para generar relaciones entre instituciones, para generar relaciones entre investigadores y también, por ejemplo, para solicitar fondos,
¿sí? Una revista que quizás se manejó con X cantidad de fondos durante un tiempo, empezó a tener un muy buen impacto, se necesitan quizás más recursos, más computadoras, más personas, servidores más grandes, o presupuesto para pagar viajes para los investigadores. Con estas bases más sólidas, con esta información que se puede obtener de Scopus a través del análisis de los metadatos, bueno, también se puede ir analizando el comportamiento de la revista. Información comprobable. Todo lo que está en Scopus se puede comprobar, se puede analizar y se puede auditar. Y hacer un seguimiento de los trabajos, ¿sí? Entonces ver, por ejemplo, cuáles son los trabajos con mayor impacto, cuáles son, por ejemplo, los trabajos en los cuales colaboramos con referentes, y por supuesto hacer un mapeo, ¿sí? Entonces ver, por ejemplo, no sé, ver que están citando nuestros artículos en la Universidad de la Sorbona, en la Universidad Autónoma de México, y de esta manera también generar otro tipo de relación con esas instituciones. Esa sería la presentación. No sé cómo estamos de tiempo, si quieren pasar a la plataforma y ver Scopus. José Luis, ¿estamos bien de tiempo? De tiempo. ¿Sí? Te quedan un par de minutos para dejar unos 5 minutos para preguntas. Perfecto. Entonces, si me permiten, les quiero mostrar entonces qué es Scopus, Ready for Scopus. Estamos viendo ahora Ready for Scopus, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Es simplemente ingresar en la página. A medida que vayamos respondiendo, este circulito, este redondel, se va a ir llenando. Lo ideal es que haya una sola persona responsable de todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el equipo editorial es precisamente un equipo, va a haber muchas personas, pero se necesita una sola persona de contacto para tener contacto con la editorial. Entonces, empezamos con las preguntas y cada pregunta tiene su explicación en español para que no quede ninguna duda. Como verán, todas las respuestas son de sí o no. ¿Sí? Lo ideal es siempre hacerlo a conciencia, y ante la duda poner que no. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a saber dónde estamos parados. Son 29 preguntas en donde, por ejemplo, tenemos la información que tiene que estar en inglés, la diversidad geográfica de los editores y de los autores. Después también, si los miembros del consejo son expertos en el tema de la revista. Importante también que cuando una revista se indexa, declara los temas de los que habla. ¿Sí? Entonces, si la revista es de psicología, bueno, no vamos a poder publicar un artículo de arquitectura o de física. ¿Sí? Si tenemos una revista de psicología, va a tener que haber artículos de psicología. En Scopus lo que vamos a poder hacer es el análisis de las publicaciones. Si vamos aquí arriba a Sources, lo que vamos a tener es un listado de las publicaciones que están indexadas en Scopus. Si están interesados en saber, por ejemplo, cuántas publicaciones hay en Scopus, o saber, por ejemplo, en qué idioma publican o qué áreas cubren, pueden descargar esto, el Scopus Source List, sin ningún problema. Y aquí tenemos todas las publicaciones, podemos buscar por área de investigación, título editorial o el ISSN. ¿Sí? Se pueden ordenar por Sitescore, como verán también tenemos el SNP y el Simago disponible. ¿Por qué? Porque SNP y Simago, como dijimos, sacan la información de Scopus. Vamos a abrir la primera revista solamente para mostrarla como ejemplo. Y lo que nos va a mostrar, por ejemplo, es los años que tiene indexados en Scopus. Importante destacar que lo que esté indexado en Scopus queda indexado en Scopus, y lo que no esté indexado en Scopus no será indexado en Scopus. ¿Sí? Entonces, importante tener eso en cuenta también. Nos va a mostrar el Sitescore, nos va a mostrar el Simago, nos va a mostrar el SNP, y como les decía, nosotros podemos ver de dónde viene ese Sitescore. ¿Sí? Como dijimos, es un promedio de citas por documento, y nos va a decir también qué áreas cubre la revista. ¿Qué otro tipo de análisis podemos hacer?
para que se den una idea, fíjense, en este momento hay más de 80.600.000 documentos indexados en Scopus. Se puede hacer análisis por país, por institución, por autor, por revista, ¿sí? Entonces todo esto que vemos aquí a la izquierda se da gracias a los metadatos, ¿sí? Entonces, cada revista que esté indexada declara país al cual pertenece, también va a declarar los países de los autores que allí escriben, también va a declarar las instituciones, y ahí es importante también destacar la importancia de una correcta afiliación de las instituciones, ¿sí? No sé, si quieren ya ir haciendo preguntas, porque la verdad que podemos hablar horas y horas de la importancia de poder estar indexados en Scopus, más allá de que estar indexados en otras bases es una muy buena práctica para luego estar indexados en esta plataforma. Te voy a hacer una pregunta que tenemos acá, del que mandaron antes. Sí. ¿Cómo diseñar un proyecto internacional que permita lograr el acceso al Scopus? Perdón, se cortó José Luis, ¿cómo? ¿Cómo diseñar un proyecto completamente internacional que permite lograr el ingreso a Scopus? Bien, una buena forma sería generar un equipo lo más diverso posible, ¿sí? Estamos en América Latina, tenemos una ventaja estratégica con Europa, que es países que hablan el mismo idioma, ¿sí? En Europa no hay dos países que hablen el mismo idioma excepto Reino Unido, ¿sí? Entonces, de México hacia el sur, excepto Brasil, todos hablamos el mismo idioma. Entonces, una muy buena idea, quizás un muy buen comienzo de este proyecto sería quizás ir viendo en México, Colombia, en Perú, Argentina, Chile, ir armando un equipo autoral con investigadores de esos países, como para poder ir viendo también hacia dónde quiero enfocar la publicación. Hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, el tema de la predominancia de un país o de un investigador. Siempre va a haber también, por supuesto, competencias, dejar todo eso siempre lo más en claro posible. Si bien no hay una guía 100% efectiva, les diría que por una cuestión de experiencia y de proyectos, cuanto más diverso sea, mejor, ¿sí? Es muy fácil caer, como decía la doctora Rivera, en proyectos endogámicos. O sea, tenemos la revista indexada en Scopus, perfecto, ahora lo que vamos a hacer es solamente publicar investigadores de la casa. En Scopus se analiza todo eso, incluso si el investigador está en otro país, ¿sí? Se puede hacer el rastreo a ver si es investigador de la casa o no. Entonces, tener eso en cuenta, armar un equipo lo más diverso posible. En cuanto a, por ejemplo, si la revista es multidisciplinaria o específica, no tiene un peso específico en cuanto a eso. O sea, una revista puede cubrir 4 o 5 áreas o una sola y puede tener las mismas posibilidades de ser indexada. Tener en cuenta también el tema, por ejemplo, una revista de medicina quizás va a tardar más tiempo en estar indexada por la cantidad de publicaciones sobre ese tema que hay en cola esperando para estar indexadas, a una de, por ejemplo, no sé, técnicas de educación, ¿sí? Entonces, hay temas que no tienen tanta demanda, entonces el equipo, el board de colaboradores que analizan las publicaciones no tiene tanta carga horaria para eso, ese tipo de temas. La última pregunta te la voy a hacer yo desde Sí. acá. ¿Qué pasa cuando en una revista se agregan citas que son de otras con un nombre parecido y las dos revistas salen con un factor de impacto, comillas, mentiroso, porque tienen las referencias, las citas cruzadas? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bien, cada revista está identificada, tiene su ISSN. Eso no quiere decir que eso no suceda. Ahí nuestro equipo de auditores está trabajando de manera constante para que eso no suceda. No quiere decir que no pase. Ahí lo que hacemos es contar con la colaboración de ustedes. De hecho, Chile es un país que tiene muchísimas publicaciones indexadas y eso se suele dar. Hubo un caso de una universidad de Chile que tiene una revista de arquitectura. Me contactaron, se les pasó la información
al equipo de soporte de Scopus y lo pudieron solucionar. Es por eso también importante detectar editoriales predadoras y también tener en cuenta el título de la revista, ¿sí? Cuanto más genérico, también, por supuesto, más lugar a confusión vamos a tener. Entonces, siempre identificar la revista primero por el nombre, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto, con todos los parámetros que necesite la revista para estar en Scopus. Bueno, Gabriel, yo te quiero dar las gracias. Ya estas preguntas, ¿eh? Yo creo que vas a tener que dedicar una tarde a contestarnos todas las preguntas y poderlas Hay reenviar a quienes muchísimas las preguntas hicieron. para hacer, hay muchísimas preguntas, y la verdad que cada vez que uno utiliza Scopus surgen más preguntas. Quiero Sí, responder a unas que tienen una respuesta sí, pero que rápida, la de Lucio. ¿La indexación implica algún pago de la revista a Scopus? No, Scopus es gratuito en todo momento, ¿sí? Nunca nadie les va a pedir dinero para indexar en Scopus, y si alguien se los pide, es ilegal, ¿sí? Todo el proceso es completamente gratuito, no se le paga nada a Scopus por estar indexado. ¿Es importante la historia de la regularidad de la revista o Scopus mira solo el compromiso hacia adelante? Rodrigo, a partir de los 2 años de antigüedad, si tiene 2 años, 15 o 20, para Scopus es lo mismo. Scopus mide los últimos 2 años en su regularidad. Esas respuestas eran las cortitas. ya. Si hay alguna pregunta más, Bueno, por favor, quedo atento. después te las hago llegar yo mismo por el correo electrónico. Te quiero dar las Perfecto. gracias por tu participación, por tu A presencia ustedes acá. por la oportunidad. Muchas gracias, Gabriel, y seguimos en contacto. Un placer.